Bienvenido al podcast donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sea un curioso académico. Esta experiencia surge en la Universidad Pedagógica Veracruzana y en su momento, como toda innovación, muy combatida, muy criticada, incluso defenestrada, pero afortunadamente a partir del 2016 la pudimos empezar a aplicar y con una cuestión de las autobiografías colectivas docentes pautadas como un recurso de titulación ante problemas de rezago, como un cronotopo, un lugar y espacio donde los profesores y los estudiantes de la maestría pueden reconstruir y reconfigurar sus identidades docentes. También como un recurso de evaluación curricular, entre otras muchísimas, pero muchísimas posibilidades. Este proyecto surge ante el gran rezago que tenía en 2015 la maestría en educación básica de la UPB, que tenía prácticamente el 75% de rezago de sus egresados. Entonces, la rectoría nos convoca a que presentáramos opciones, presentamos la nuestra y pues no fue aceptada formalmente como tal, así como existe actualmente, sino como, comillas, ensayos de investigación. Actualmente, a partir de 2018, la Universidad Pedagógica Veracruzana ya tiene la opción denominada narrativa autobiográfica de experiencia profesional. Esta propuesta curricular surge con este equipo y con la idea en dos vertientes. Una preventiva, que es para los que están cursando la maestría a fin de que el mayor número de estudiantes termine sus documentos y se titule en corto tiempo. Y la otra remedial, que son para los egresados rezagados, remisos, los no titulados. Los objetivos curriculares, tanto para los seminarios de estudiantes como para los seminarios taller, que a manera de diplomado se le dio a egresados rezagados, era para, primero tienen que adquirir elementos teóricos metodológicos para elaborar su documento. Otro, que fortalezcan capacidades para identificar, sistematizar y analizar y emplear una información relevante, tomado de distintas fuentes y en especial de ellos mismos, porque ellos son la fuente principal de estas autobiografías. Pero además, como trabajan en equipos, en comunidades profesionales de aprendizaje organizadas en binas y tríos, intercambien experiencias y se apoyen recíprocamente en la elaboración de su documento. También que reflexionen sobre su práctica docente mediante la elaboración de autobiografías guiadas. Aquí es fundamental la gran diferencia con otras estrategias de trabajo elaborando autobiografías, es que aquí son pautadas, son guiadas. Para algunos críticos de nuestro trabajo dicen que están encajonadas, limitadas, que matan la iniciativa, pero nosotros está en función de que la maestría en educación básica y las maestrías de la UPB, la mayoría son maestrías profesionalizantes dirigidas a maestros en servicio, pues lo que están pautadas para la recuperación, reconfiguración de las identidades docentes con sentido de futuro para que elaboren un proyecto de mejora profesional. Ya otro objetivo es recuperar y sistematizar individual y colectivamente los hitos y experiencias, palabra clave, hitos. En este sentido, los hitos son esas marcas, esas cuestiones que nos, como dice la canción, como mancha de acero, que nos marca y nos dirige. También que analicen el impacto curricular, las fortalezas y debilidades de los trayectos formativos en la maestría cursada. La pregunta básica es, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos como profesionales de la educación? Pregunta existencial. Eso tiene una fundamentación fuerte en la filosofía existencialista de Heidegger,
con su libro famoso del ser y estar, del ser y el tiempo, del ser y el tiempo. El propósito de esta indagación es recuperar y reconstruir. Y como les decía yo, hitos, encrucijadas, decisiones, experiencias significativas de los itinerarios, trayectorias de los autobiógrafos, pero con sentido de futuro, elaborando una propuesta prospectiva para mejorar su trabajo, su desempeño docente. Esta propuesta tiene 9 elementos. El primero es pues, la metodología. Una metodología construida desde una óptica epistemológica comprensiva y cualitativa, eminentemente cualitativa, que busca la comprensión de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, donde articula la perspectiva biográfico-narrativa a través de la investigación autobiográfico-narrativa con la reflexión y reconstrucción de experiencias e hitos relevantes de una práctica docente sobredeterminada, que es una categoría fundamental, de las narrativas que van a elaborar de esos relatos en 5 temporalidades, y todo en función de la reconfiguración de las identidades docentes, cómo se ha ido configurando, reconstruyendo esa identidad docente, no siempre consciente en todos. Y en el marco de qué es la práctica docente y las dimensiones de la práctica docente. En la parte de abajo están los autores que fundamentan esta metodología. La investigación narrativa, según Bolívar y Domingo, es un marco conceptual y metodológico para recobrar y analizar aspectos esenciales en los tiempos y espacios de una persona o grupos específicos, recuperando sus líneas personales para nosotros, hitos y experiencias relevantes y expectativas de desarrollo, porque la investigación narrativa biográfica y nosotros en la autobiográfica y colectiva, lo que buscamos es que tenga claridad, que tenga sentido de futuro estos relatos. Otro aspecto fundamental es la práctica docente como donde existe una situación de sobredeterminación de la práctica docente. Esta maraña que ahí se ve, así es la práctica docente. Y si no, cualquier profesor que está ahorita cerrando ciclo escolar, entrando al nuevo ciclo escolar, con los padres, la familia, la cuestión social y todo lo que maneja incluso Cecilia Fierro y Fortuli Rosas, de las dimensiones de la docencia, de todo lo que pasa y los aspectos políticos, de curriculares, de relaciones interpersonales, la relación con los niños, el proceso mismo pedagógico, es un proceso que está sobredeterminado por cuestiones externas, pero también con la acción del profesor desde dentro del aula y también del colectivo docente desde de cada escuela. La tercera categoría, que es fundamental para nosotros, y elemento clave que manejamos en nuestros trabajos, es el concepto de identidad profesional docente. Aquí, este recurso que Vanegas y Fuentealba nos manejan extraordinariamente de cómo la identidad como estudiante puede ser desde bachillerato, licenciatura, maestría, donde entra con conocimientos, responsabilidades y emociones. Eso es muy importante, las emociones. El aprendizaje está determinado por las emociones y genera una identidad en transición, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, o por grados o años. Y esos conocimientos se reconstruyen y esa idea de ser docente, que era una idea previa como estudiante, al salir tiene una identidad profesional como docente. Identidad que al entrar en la práctica profesional choca nuevamente, hay una ruptura nuevamente epistemológica con la realidad para reconfigurar y ver esa identidad con el resto de sus colectivos. Para Vanegas y Fuentealba, la identidad es un proceso histórico progresivo, es un devenir, donde se enfrentan decisiones y conflictos y contradicciones, no siempre registradas, ahí vamos.
implica sobre todo tensiones entre el ámbito personal y el profesional. Tensiones que se presentan en situaciones interpelantes e incluso cuando el sujeto se ve sometido a elecciones entre posibles alternativas de tipo personal, sindical, emocional. Todo eso va conformando y reconfigurando nuestras identidades de quiénes somos como docentes, de dónde venimos y para dónde vamos. El cuarto componente son 5 temporalidades o marcos de referencia o cronotopos, como también lo podemos definir nosotros. La primera es, ¿qué de la infancia y de la adolescencia de ese joven cuando es con su familia, con sus padres, si son docentes o la familia no hay docentes, la adolescencia, la primaria, los maestros, porque finalmente nosotros somos productos también de esos maestros que nos enseñaron a qué si es un buen maestro y qué no es un buen maestro, y desde ahí tenemos ya ciertas nociones de lo que es ser docente. La segunda temporalidad que está referida a los estudios de licenciatura o de formación inicial de los estudiantes o egresados de las maestrías. La tercera, que es fundamental, es una recuperación histórica del ejercicio profesional docente. Entendido el ejercicio profesional docente como un cronotopo que va siendo la escuela de la vida profesional, porque cada escuela, cada comunidad, cada trabajo que va desempeñando un maestro, un profesor, de acuerdo a su función, si es profesor, si es directivo, si es apoyo técnico, incluso si es funcionario en algún momento, ese ejercicio profesional le va configurando una serie de habilidades, capacidades, conocimientos como docente. Lo más importante para nuestro caso, de nuestros alumnos, es que recuperen su trayecto formativo de la maestría. ¿Qué les dio la maestría? Que esa es la cuarta temporalidad. ¿Qué les dio? Sus fortalezas, sus debilidades y en especial, sobre todo, en las improntas, los hitos, las experiencias significativas que los marcaron para ser mejores docentes. Y una quinta temporalidad que nos atropelló a todos hace poco más de 2 años es que está marcando nuevos hitos y nuevas circunstancias y nuevas exigencias al magisterio y al mundo, es la pandemia del COVID. Y esa es la cuarta temporalidad. Estas temporalidades se van haciendo relatos con base en 2 cuestionarios guías, uno para las primeras 3 y otro cuestionario con guía, con pautas para las temporalidades 4 y 5. Otra categoría importante para nosotros, para el análisis de las narrativas, es los aspectos sincrónicos y diacrónicos. Tener muy claro lo sincrónico como la fotografía de un momento específico en las distintas etapas de la vida, y la otra es la diacrónica, que es a través de ese recorrido. Pero aquí también en lo diacrónico, lo sincrónico, contrastado con el otro, con el que es mi compañero de elaboración de documento recepcional, con el que formo la comunidad profesional de aprendizaje, con el que su vida y sus sincronías y sus diacronías con las mías y con las del otro y con las del grupo. El séptimo componente fundamental es la noción de hito. Hito, que en su etimología significa fijo, algo que se quedó ahí, algo que quedó marcado. En algunos casos es algo bueno, favorable, pero aquí en la carretera que tengo acá arriba puestos son accidentes. Aquí me faltaría el 2020 ponerlo ahí porque cómo nos atropelló el hito que es la pandemia en este momento. Pero el hito es siempre, y la experiencia significativa es un antes y un después, en los aspectos que están aquí abajo señalados a manera de solo ejemplo, porque son muchísimos, en lo familiar, en lo económico, laboral, en lo geopolítico, pero sobre todo en lo personal y en lo interinstitucional, que tiene que ver con lo que es ser docente. Otro recurso que tenemos son los biogramas.
las líneas del tiempo y los cuadros de concentración de esos hitos y experiencias significativas, para que sirvan de base para el análisis y la condensación de las ideas fundamentales de tanto quiénes son en lo individual y qué coincidencias, semejanzas tienen en estas cuestiones que lo caracterizan como docente. La última categoría o componente es la estrategia de cómo se van a escribir las autobiografías. Primero se escriben los relatos de manera individual y en comunidad, apoyándose. Siempre el tiempo pasado reconstruyendo lo anterior, esas marcas, esos hitos, las cuestiones. En tiempo presente, reconociendo los efectos de su práctica profesional y los trayectos formativos en sus identidades docentes, en especial a los que están cursando aún la maestría en educación básica, la maestría en la UPB. También sería en pasado el trayecto formativo para aquellos egresados remisos o rezagados, porque no están cursando en ese momento y no es en presente. Esto está en presente más dirigido a los estudiantes en curso, a los estudiantes que están en este momento cursando el posgrado. Y de manera prospectiva, y en modo prospectivo, las rutas de mejora. ¿Cómo me veo ahorita es muy difícil pensar cómo nos vemos en 5 o 10 años, que esa era la pregunta con la que empezábamos antes, ahora a ver cómo nos vemos el año que entra, o ese es el próximo mes o el ciclo escolar, pero hacer ese ejercicio de metacognición y de proyección del futuro para ver como ciudadanos del mundo ante la pandemia, con la relación con la familia, pero sobre todo el proyecto como personas. Todo esto trabajando en minas, en un permanente, esa es la segunda parte de esta estrategia, en un permanente proceso de reconstrucción, co-creación y redacción conjunta. Algunos de los resultados que tenemos, y me voy rápido para no, aquí este cuadro lo voy a dejar, de 2016 a 2020, en la columna de color azul, la segunda columna, están los seminarios de apoyo a la titulación curricular, es de los alumnos que en curso trabajaron esto. De estos, se participaron 164 alumnos, de los cuales culminaron la maestría y culminaron su anteproyecto de documento recepcional, habiendo hecho toda esta revisión de quién soy, quién soy, de dónde vengo y para dónde voy como docente, 120 estudiantes. De estos 120, lo lograron con 56 proyectos acreditados. Si no acreditan el proyecto, no acreditan la maestría. De ahí es importante porque esos seminarios de titulación son curriculares. De estos 120, 79 se titularon por cuestiones de una opción que ahí se llama titulación automática, aunque sí hicieron sus autobiografías, hicieron sus proyectos, y otros 14 se titularon con sus documentos y 27 los tenemos aún en proceso de terminación y culminación de sus documentos recepcionales, algunos incluso ya con dictaminación para examen profesional. De los rezagados y de los seminarios para rezagados, se inscribieron 61 y terminaron 55, y a la fecha se han titulado 37 y 18 con 10 documentos están pendientes por titularse. Se han hecho una serie de evaluaciones de cómo vamos. La doctora González Arenas hizo un estudio que incluso lo presentó en COMIE y en Turín, Italia, en una conferencia internacional, de estos resultados. ¿Qué opinan los participantes? El 100% valoró positivo el ejercicio. Reconocieron sus fortalezas y debilidades. Los autobiógrafos dicen que hicieron un análisis metacognitivo que antes no lo habían realizado. Abordaron las razones internas y externas de sus problemas, de lo que les gustó y lo que no les gusta de su profesión.
manifiestan algunas cuestiones de el famoso malestar docente o del maestro quemado. Hacen también una revaloración positiva de ellos mismos como profesionales de la educación y resignificaron sus identidades docentes. Y de paso, también aprendieron a investigar. Los problemas que más tuvieron fue enfrentarse a sí mismos, narrar aspectos ocultos o dolorosos del pasado, expresarlo. Aquí una de las cuestiones fundamentales es que nuestras autobiografías no son terapéuticas ni psicoterapéuticas, son de corte académico, de recuperar los aspectos fundamentales que tienen que ver con cómo se hicieron docentes. Otra desventaja es abrir y discutir sus itinerarios frente a los demás, hablar de esas cuestiones personales. También costó trabajo reconocer sus éxitos y sus fracasos. Una de las grandes desventajas que tienen las autobiografías es que se vuelven autoelogios, de mucho automérito, y se pierde la objetividad, dicen los críticos, y a veces con mucha razón. También los estudiantes y los autobiógrafos dicen que tuvieron dificultades para hacer este ejercicio porque es complejo y doloroso, no es sencillo. Escribir y escribir de uno mismo y hablar de uno mismo no es fácil. Ahora, autobiografías colectivas docentes, ¿para qué? Autobiografías incluso no docentes, solo docentes, de cualquier profesional, incluso para ya los que quieran cuestiones de una autobiografía de tipo emocional, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Ahí está muy bueno el libro del Ser y el Tiempo de Martin Heidegger, que es un existencialista. Complejo el libro, pero extraordinario. Pero las autobiografías nos pueden dar pautas de dónde venimos, quiénes somos y cómo nos sentimos como profesionales o como personas, pero con sentido de futuro. Si no se le da sentido de futuro a una autobiografía, se vuelve un relato anecdótico, algo que se queda. ¿Qué propicia una autobiografía? ¿Qué nos permite acceder y comprender el conocimiento sacando el lado oscuro, lo olvidado? Eso del lado oscuro no tiene que ver con la guerra de las galaxias, ¿eh? Es algo que incluso nosotros mismos, el olvido, la memoria es selectiva. La memoria humana es hay cosas que olvidamos y las borramos y no han pasado. O hay cosas que le damos un sesgo, que esa es otra de las desventajas y limitaciones que tienen las autobiografías, que se les da un sesgo de lo que no es fácil confirmar, porque quedó más grabada la emoción que el hecho. Y esa emoción es como cuando en algún momento dado tenemos un conflicto con otra persona y en ese choque de emociones uno interpreta más con la emoción que con la razón y el hecho, y queda grabado para mí una agresión y un dolor de lo que me hicieron. Y aquí me estoy metiendo en las cuestiones más de tipo psicoterapéutico, pero sí es importante ir comprendiendo el hecho. ¿Por qué es relevante el hecho? ¿Con qué sentido voy a recuperar ese hecho? ¿Qué es lo más? Nos permiten también profundizar en los significados y en las interpretaciones desde una lógica participativa. Aquí es clave platicarlo con el otro, no como psicoterapeuta, como colega de profesión, como colega del mismo dolor, estamos metidos en la misma profesión, con situaciones muy similares y todo, aunque hay diversidad en las cuestiones, cómo se presenta en cada escuela y la vida de un profesor, pero al estarlo platicando con el otro, permite una afirmación y un esclarecimiento de qué realmente es significativo en mi vida como profesor. ¿Quién me marcó en mi vida? Me marcó como docente. ¿Qué fue lo que me gustó y por qué lo hago?
Otra cosa que propicia es el diálogo y la reflexión y compromiso conjunto, fíjense bien, del investigador e investigado, que es uno mismo. Un diálogo con uno mismo. Esto, incluso aquí hay que cuidar mucho, no caer en los aspectos de terapia, en autobiografías como la que buscan encontrar al villano y todo el mundo me ataca y pobrecito de mí. No es ese tipo de autobiografías las que nosotros buscamos. Es buscar que hacer emerger aprendizajes, como lo dice Jesús Domingo, hacer emerger historias de aprendizaje y de vida con el objetivo no simplemente de relatar lo que sucedió, sino también, además de relatar lo que sucedió, comprenderlo desde una mirada actual, aquí y ahora, y el significado y el movimiento del pasado, dándole una perspectiva de futuro. En nuestro caso, esas circunstancias, esos hechos, esos hitos, esas experiencias significativas que estoy recuperando y reconstruyendo, cómo pueden fortalecer y proyectar a ser un mejor docente en el futuro. Eso nos señala Jesús Domingo. También dos maestros de la Universidad de Barcelona, Puig y Martín, nos dicen que el grupo de trabajo para la redacción de autobiografías guiadas son experiencias que combinan la escritura individual personal de textos con la lectura y comentarios en grupo. Aquí es fundamental con la lectura, no solo de los relatos, sino de una lectura fundamentada en función de las teorías y explicaciones de que nos señalan tanto Bolívar y otros autores de qué es el relato biográfico y qué es el relato autobiográfico y con qué sentido se está redactando. Y con ese mismo sentido, comentarlo con el grupo para enriquecer mi relato con el propósito fundamental de la investigación. Además, Puig y Martín nos dicen que este trabajo en colectivo, en nuestro caso, en comunidades profesionales de aprendizaje, nos ayudan a facilitar una experiencia de comprensión crítica de sí mismos y como estamos metidos en el mismo terreno profesional con los de los demás, para encontrar coincidencias y semejanzas, también diferencias y encontrar esa diversidad en la unidad que implica la profesión de ser docente. Encontrar esa diversidad en la unidad que implica la identidad docente. Todo esto implica reflexiones sobre el pasado para explorarlo, reconocerlo, organizarlo, escribirlo, donde se reconceptualiza ese pasado, pero siempre, ojo, el sentido es la proyección del futuro. No es el relato melancólico, no es el relato terapéutico, es un relato profesional, con sentido profesional para la mejora del trabajo. Escribir la propia biografía y elaborarla de manera conjunta con sus pares de profesión implica muchas cosas, desafíos mayores para su integración que hacerla solito. Rompe el autoengaño. Si lo hago yo solo, muchas veces me engaño. Y también genera elaborar la propia biografía extraordinarias oportunidades de encuentros, desencuentros y reencuentros con los otros, pero también oportunidades de encuentros, desencuentros y reencuentros con uno mismo, que de manera colegiada y colectiva hacerlo con 2 o 3 colegas o con el grupo, en el caso que la ventaja cuando se hace en grupos de varios documentos recepcionales colectivos, ya sea de manera curricular o en diplomados que se marcan para los egresados rezagados, esas extraordinarias oportunidades son oportunidades de aprendizaje tremendas.
situaciones de diálogo y, como lo dice César Cole, de recocreación. Repito, recocreación. No solo es la creación, no solo es la co-creación en conjunto, sino la recocreación. No se hace un relato y ya quedó. No, es regresarlo, enriquecerlo, para recuperar y reconstruir sus historias de vida individuales y colectivas. Hacer una autobiografía colectiva docente pautada es una interacción permanente y de recoinvención. Por eso César Cole nos dice, las narrativas autobiográficas, no, las narrativas, no, perdón, ahí él habla de las narrativas, aquí le estoy metiendo las autobiografías colectivas. Él nada más dice, las narrativas que construyen los alumnos, o mejor dicho, que los alumnos co-construyen con los profesores y con otros alumnos, no solo permiten identificar y explorar el sentido que atribuyen a los aprendizajes escolares. Además, son un recurso con un valor incalculable para ayudar a reconstruir y reforzar este sentido. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.